que esto, tener una ciudad a los pies de la novela histórica durante unos días es un privilegio y es una maravilla. Bueno, ¿por dónde empezar? Pues mi relación con Tiberio Graco es muy larga, porque bueno, a mí es un personaje que me ha fascinado pues, desde la adolescencia. Yo creo que desde que leí las novelas de Colin McCullough, que al final, pues yo creo que muchos hemos empezado por ahí, en la novela histórica de romanos. Claro, Colin McCullough empieza una generación más tarde de la de Tiberio, pero hay muchas menciones a los hermanos Graco, a Cornelia, y a mí ya me picó la curiosidad. Y empecé a leer sobre ellos, y el personaje de Tiberio siempre me ha fascinado. Me parece que es un personaje que tuvo una conciencia social, una manera de interpretar la Roma de su época, que no todos los romanos, no todos los aristócratas llegaron a desarrollar. Y además una coherencia enorme para defender su proyecto político y para defender sus ideas. Pues a mí Tiberio me enamoró, hasta el punto de que estuve a punto de defender una tesis doctoral, que al final, por historias personales y profesionales, nunca llegué a leer, sobre el tribunado de la plebe. Y Tiberio Graco tenía un capítulo entero. Entonces, claro, yo me quedé con la espinita de 200 páginas escritas, un ensayo sobre Tiberio Graco, pero es que este personaje lo que me pide es una novela. Y fui escribiendo, la iba postergando, iba cogiéndola otra vez, hasta que un día en redes sociales, en Twitter, puse un comentario de, pues tengo una novela de Tiberio Graco a punto de terminar, no sé qué hacer con ella. Y me escribió Óscar. Me dijo, oye, pues mira, mándamela, que tenemos un proyecto entre manos, no te puedo decir todavía nada, no te aseguro nada, pero la echamos un vistazo y la valoramos. Y yo dije, bueno, pues muy bien. No tenía muy claro si mandar algún premio y demás. Digo, bueno, no perdemos nada. Y se la mandé a Óscar. Y a Óscar le gustó. Y ahí fue cuando ya empecé a encadenar sorpresa tras sorpresa. Porque me dijo, mira, Despertaferro. Despertaferro para cualquier amante de la historia. No ya para un historiador, para cualquier amante de la historia. Es que es sinónimo de calidad, de buena divulgación, de buen hacer en general. Entonces, porque Despertaferro va a lanzar una línea de novela histórica y queremos contar contigo. Y yo digo, no me lo puedo creer. O sea, es que es un sueño hecho realidad. Pero lo vamos a lanzar contigo y con otro autor, que es José Soto. Digo, no puede ser. O sea, ya verme con semejante compañero de viaje es un privilegio absoluto. Así que nada, me lancé a terminarla, empecé a trabajar con Óscar, que aquí donde le veis es también especialista en República Romana. Y bueno, eso fue un reto, porque a mí me apetecía escribir sobre toda la vida de Tiberio Graco, no solamente sobre el tribunado de la plebe y los momentos más importantes de su vida, pues como tribuno en Cartago o como cuestor en Numancia, que eso ya lo veremos en la segunda parte. Pero claro, como dice Óscar, no sabemos prácticamente nada. Bueno, pues no, ni prácticamente. De la infancia no sabemos literalmente nada. Porque Plutarco, que es la principal fuente que tenemos sobre su vida, de la infancia, no nos dice nada. Pero claro, había que reconstruir esa infancia de manera coherente. Una persona que luego, con 30 años, que tenía más o menos cuando fue tribuno de la plebe, y desarrolló pues, una mentalidad, una ideología, una manera de entender Roma y de entender la sociedad tan concreta, eso no nace de la noche a la mañana. Eso es algo que tiene que empezar, si no en la infancia, desde luego en la primera adolescencia, en la juventud. Entonces tenía que construir un personaje coherente con la trayectoria posterior. Y ese ha sido uno de los retos, es decir, voy a intentar reconstruir la vida de un niño romano, de la aristocracia, a mediados del siglo II a.C., pero del que sabemos cómo va a terminar su vida, del que sabemos luego cuál va a ser su ideología y cuál va a ser su pensamiento. Entonces, había que tirar un poco del hilo hacia atrás para hacer una historia que fuera de todo de Roma. Crecer a la sombra de un abuelo como Escipión el africano. Para Tiberio Graco eso debió ser una presión enorme. Y eso lo intento plasmar en la novela. Cómo creció con esa sensación de tengo que demostrar al mundo, tengo que demostrarle a Roma, tengo que estar a la altura. Y cómo eso en un niño y en un adolescente pues te marca profundamente el carácter, te limita y también te empuja a dar lo mejor de ti. Este niño ya va a ser el que va a transformar Roma, el que va a revolucionar. Era un niño, nadie sabía cuando Tiberio, era un niño de la aristocracia, era un niño de que se esperaban grandes cosas, pero era un niño. Entonces ahí sí que Óscar me ha tenido que contener mucho de, a ver, espérate, esta frase aquí que ya parece como si ya la gente que veía a ese niño ya veían en él al que iba a revolucionar Roma, al que iba a ser el campeón de la plebe, porque al final, claro, cuando conoces toda la historia del personaje, es fácil poner en las primeras fases de su vida cosas que no van a aparecer hasta el final. Esto pasa mucho en novelas sobre Julio César, que ves a un Julio César de 20 años, hay veces que ya le ponen como si fuera el conquistador de la Galia o el dictador al que van a asesinar en los 6 de marzo. No, o sea, esto a César en los años 70, nadie, 70 a.C., nadie podía ni sospechar lo que iba a ser César. Pues con Tiberio Graco me ha pasado un poco eso. Y yo siendo consciente de esta carencia, no la plasmas. Es
que el silenciamiento de las mujeres es que lo tenemos en lo más profundo. Y claro, es verdad que en Roma pues las mujeres ocupaban el espacio que ocupaban, pero hombre, estaban ahí. Y sin embargo, fíjate que yo me lo digo, no, en la próxima novela tengo que poner una presencia femenina más fuerte y sobre todo una presencia femenina independiente de la presencia masculina, que interactúen entre ellas, que tengan sus propias tramas. Pero es que es difícil porque, claro, las propias fuentes antiguas es que no nos hablan de mujeres interrelacionadas con mujeres, no nos hablan de eso, las mujeres solo aparecen supeditadas a su relación con el hombre. Entonces, claro, al final, cuando reconstruyes la historia con una novela histórica, pues estás un poco subordinado a lo que las fuentes te dicen. Y salvo que hagas ficción completamente y te inventes personajes que no son puramente históricos, pues estás un poco limitado. Pero bueno, es una cosa que hay que seguir, que los historiadores y los novelistas tenemos que ser conscientes de ello y tenemos que seguir trabajando en ello. Tenemos que hacer un esfuerzo. Es que a veces... Cornelia, la Cornelia que yo he reconstruido, que siempre intento que sea coherente con lo que las fuentes nos han transmitido, es una madre muy severa, muy estricta, es una madre muy consciente de quién es hija, porque es la hija de Escipión el africano, y es la mujer de Tiberio Sempronio Graco, es hija de cónsul, hija de censor, mujer de 2 veces cónsul, censor. Entonces ella quiere que sus hijos continúen ese camino, y además ella es como depositaria de toda esa virtud romana, de todo lo que tenía que ser una matrona, y todo eso lo va a volcar en sus hijos. Yo creo que eso también lo reflejan las fuentes. Creo que las cartas que se han conservado de Cornelia, sean auténticas o no, pero lo que nos dicen muchos autores de esta mujer es que debía ser muy estricta y sobre todo que marcó profundamente la vida de sus hijos. Y es lo que he querido transmitir aquí, una mujer pues que no era especialmente cariñosa, que no se prodigaba ni en abrazos ni en besos. Y claro, el pequeño Tiberio, al final un niño necesita eso, necesita cariño. ¿Dónde lo encuentra Tiberio? En los esclavos, en las clases bajas que viven en la casa, porque el padre es un padre ausente, es un padre que se pasa, cuando no está en el ejército, está gobernando Hispania o está atendiendo a los clientes. Entonces, el padre romano no era un padre presente en la crianza de los hijos, hasta que estos no llegaban a la preadolescencia, tomaban ya la toga virilis y demás, entonces empezaban a tener un papel más activo. Pero esta madre en concreto tampoco fue especialmente cariñosa. Y creo que sí que ahí coincide con lo que nos cuentan las fuentes. Pero vamos, con Cornelia me pasó un poco lo que me pasa con Céfiro en la saga de Marco Lemurio, que hay que contener para que no se coma la trama. Porque es que Cornelia es un personaje que es que pide una novela para ella. Sí. Pide una novela entera para ella, desde su infancia como hija de Escipión hasta su muerte. La pide a gritos. Entonces muchas veces yo decía, vale, la novela se llama Tiberio Graco. Entonces frena, porque es que, claro, Cornelia se iba a páginas y páginas y páginas, porque es un personaje extremadamente interesante. Es una mujer, fue la primera mujer mortal, que no fuera una diosa, a la que la República Romana le levantó una estatua, le erigió una estatua. Entonces, eso nos hace una idea de la importancia que tuvo esta mujer. Se conserva todavía el pedestal de la estatua, los museos capitolinos, la estatua no, pero el pedestal, de Cornelia y además con la inscripción, se sigue conservando. Entonces, ¿cómo sería el prestigio que alcanzó esta mujer en vida para que le levantaran una estatua? También es la primera mujer latina de la que conservamos escritos, de la que conservamos literatura, sus cartas. Conservamos muy poquito escrito de mujeres romanas. Pues Cornelia es de la primera de la que conservamos cartas, que hay dudas de si son suyas, si son apócrifas, si no. Que ha hecho todo lo que ha podido para robar la novela y para quedarse con el foco de atención, porque es otro personaje que es que se merece no una novela, se merece una saga de 10 novelas. Escipión Emiliano es una pasada de personaje, porque al final es hijo de Emilio Paulo, nieto adoptivo de Escipión el africano, pues el político más importante de su generación, un militar de muchísimo prestigio y primo mayor de Tiberio Graco. Entonces, claro, la primera interacción que las fuentes nos cuentan de Tiberio y de su primo Escipión es ya en la guerra contra Cartago. Pero lo que nos cuentan es que tenían ya una confianza tal que, pese a que Tiberio era un tribuno de las legiones, un chaval de 18 años, un oficial, pero Escipión, como cónsul, le permitía dormir en su misma tienda de campaña, compartían tienda de campaña, y eso quiere decir que Tiberio tenía acceso a las reuniones del Estado Mayor, a todas las decisiones que se tomaban. Entonces, al reconstruir toda la infancia y la juventud de Tiberio, yo lo que tenía que hacer era explicar cómo se llegó a esa confianza y cómo Escipión le permitió entrar en el círculo más selecto de sus oficiales. Pero había otro reto, y es que la relación de Tiberio y Escipión unos años después se va a romper. Cuando a Tiberio le pase lo que le pase, Escipión va a decir, pues bien hecho está, se lo merece, seguramente se lo merezca. Entonces, claro, ¿cómo hemos pasado de unos primos que en la guerra contra Cartago están extremadamente unidos a 10 años después justificar el asesinato de uno de ellos, el otro?
Entonces, eso también había que explicarlo, cómo se unen y cómo se separan. Y entonces ahí lo que hemos construido pues, es una historia que creo que es coherente con lo que sabemos, una historia de celos, de envidia, de un personaje como Escipión Emiliano muy pagado de sí mismo, muy convencido de su propia grandeza y de que él es el primer hombre de Roma y que como tal le tienen que reconocer todos. Entonces cuando empieza a ver que su primo Tiberio, que al final es el nieto biológico del africano, que él no lo es, él es un nieto adoptivo, pues las legiones le empiezan a adorar, el pueblo de Roma empieza a hablar de él, pues Escipión empieza ya como a sentir recelos y... Entonces eso se ha plasmado ahí en la novela y se desarrollará en la segunda parte. Claro. Pues esta novela termina con un Tiberio de 18-19 años, recién regresado a Roma después de la destrucción de Cartago, celebrando el triunfo de su primo Escipión, y la siguiente va a comenzar ya unos años más tarde, porque en las fuentes tenemos un lapso desde Cartago hasta su siguiente paso político, que va a ser ejercer como cuestor, nada menos que en Numancia, aquí en España. Hay un salto ahí que las fuentes no nos dicen nada. Entonces, bueno, yo he intentado rellenar ahí con un poquito, un previo, para no saltar directamente a Numancia, pero la siguiente novela, digamos que va a funcionar un poco una estructura en espejo. Esta novela tiene una primera parte como más civil, más de desarrollo en Roma, la infancia y la primera adolescencia de Tiberio, y una segunda parte militar en la Tercera Guerra Púnica, y la segunda novela va a ser al revés. Va a tener una primera parte militar cuando está ejerciendo como cuestor en Numancia, bajo las órdenes de un cónsul como fue Cayo Spiro Mancino, bueno, tampoco quiero hacer spoiler, porque conocéis un poco la historia de Roma, sabéis cómo terminó la historia del pobre Mancino en Numancia, y posteriormente el Tribunado de la Plebe. Posteriormente volvemos a Roma, volvemos a una trama más política, más civil, con el desenlace que sabemos que tuvo el desdichado de Tiberio. Y en eso estamos. Ahora mismo pues estoy terminando de destrozar a las legiones romanas en Numancia, y a punto de volver a Roma para que Tiberio ya se lance a su tribunado, que es el momento por el que ha pasado la historia realmente. Si Tiberio no hubiera sido tribuno de la plebe, pues no sabemos hasta qué punto habría pasado la historia como una figura tan importante como lo que hoy es. Entonces esa parte, digamos, el desenlace de la novela va a ser la traca final, va a ser el momento de decir, bueno, esta hay que cuidarla mucho porque esto es lo que el lector espera. Al final, cuando lees una novela de Tiberio Graco, lo que estás esperando es el tribunal de la plebe. Estás esperando la ley agraria, la defensa de la ley, su reinterpretación de lo que el tribunado de la plebe era, de las funciones de los tribunos de la plebe. Pues en eso estamos. A ver si lo conseguimos. Bueno, efectivamente César es uno de los personajes más fascinantes de la historia por varios motivos. El primero es que ha pasado a la historia como uno de los grandes criminales, junto al resto de su familia, junto a Alejandro VI, junto a Calisto III o junto a probablemente la mujer más insultada y vilipendiada de la historia, junto a Cleopatra, que es Lucrecia Borgia, ¿no? Toda esa familia, bueno, yo soy valenciano, los Borgia eran valencianos también, de Xàtiva, para ser exactos, y bueno, todos ellos pagaron con la infamia, ¿no? el precio del poder y el precio de la gloria. Y en el caso de César, pues efectivamente es un personaje fascinante por muchos motivos. El primero es porque él estuvo a puntito de crear un principado Borgia en el centro de Italia con el dinero y la influencia de su padre, pero también con su propia habilidad, tanto política como militar. Para ello contó con los mejores. Una de las cosas que no se sabe tanto es que el ingeniero militar de César Borgia era un señor que, como el rey de Francia había invadido Milán, lo había dejado sin trabajo, era un tal Leonardo da Vinci. Ese fue el ingeniero militar de César que le diseñó se supone que las famosas máquinas de guerra, ese tanque, esas cosas, se las diseñó Leonardo da Vinci para César Borgia. No hay constancia de que se fabricara ninguna ni que se usara ninguna nunca, ¿no? Entonces, pero sí que se sabe que era el ingeniero militar y que le diseñó. Maquiavelo, pues El Príncipe, la obra fundacional de lo que es la teoría política científica y real, ¿no? Es decir, la política como es, ¿no? que es un juego a muerte civilizado, ¿no? Es decir,
Churchill solía decir que prefería la política a la guerra porque en la política le habían matado más de una vez, ¿no? Y había resucitado, ¿no? Pues Maquiavelo, prácticamente todo el capítulo séptimo del Príncipe de Maquiavelo, que está dedicado a la figura de César Borgia, y es al único al que Maquiavelo, de todos los ejemplos que pone de príncipe virtuoso, entiéndase la palabra virtuoso en el contexto. Virtuoso no quiere decir bueno, en términos renacentista. Virtuoso quiere decir eficaz, ¿no? Es decir, el príncipe virtuoso es aquel que consigue el poder, lo mantiene y se carga todo aquel que se lo quiere quitar. Eso era un príncipe virtuoso. Pues todo el capítulo séptimo del príncipe está dedicado a César, y es el único que pone el ejemplo, que lo pone como medio bien, ¿no? Es decir, que no dice, de hecho, literalmente, cito un poco de memoria, pero literalmente dice: nada tengo que reprocharle al duque, como el duque se refiere a César, nada tengo que reprocharle al duque de la manera en la que consiguió el poder y lo mantuvo, y solo la mala fortuna le impidió mantenerlo, como fue así, ¿no? Es decir, una concatenación de mala suerte, y después también la traición de Fernando el Católico, ¿no? Que se vio que los Borgia empezaban a ser demasiado poderosos, que César podía ser demasiado poderoso, y organizó una conjura con el que sería Papa Julio II para matar. Es un señor que ha pasado a la historia con una trayectoria de 6 años. Desde 1498, que es cuando renuncia a ser cardenal de Santa María Nueva y arzobispo de Valencia, que eran sus títulos, obispo de Pamplona, que eran sus títulos eclesiásticos, hasta la muerte del Papa Alejandro VI en 1503, y después su propia muerte en Navarra, en la Barranca Salada de Viana en 1507, estamos hablando de 9 años, de los cuales solamente 5 pasan en Italia, los otros 4 los pasan preso en España, en el castillo de Chinchilla y en el castillo de la Mota. Es decir, fueron apenas 5 años en el que le dio la vuelta entera a Italia, se cargó a casi todos los reyezuelos y tiranuelos que le rodeaban a los estados vaticanos, le puso las peras al cuarto tanto al rey de Francia como al rey de España, al gran capitán, a Gonzalo Fernández de Córdoba, que también derrotó a Caterina Sforza. Es decir, fue como una especie de terremoto que sacudió Italia de norte a sur, y que simplemente, de hecho, se conserva una carta de Maquiavelo que le informa a la señoría de Florencia que el duque le dijo, cuando ya estaba preso en Sant'Angelo y el Papa había muerto, que él lo había previsto absolutamente todo para cuando su padre muriera, porque era evidente que el Papa tenía 72 años y que más tarde o más temprano tenía que morirse, ¿no? Y que lo había previsto todo, salvo una cosa: que él también estuviera enfermo, como así ocurrió. Y fue precisamente esa enfermedad de César la que le impidió. Aún así, consiguió que tras la muerte del Papa Alejandro, que el cónclave eligiera a un papa que él podía, o sea, al cardenal que él quiso, que fue Pío III, el Papa Piccolomini, que otra vez una mala fortuna, ese papa duró 26 días. A los 26 días, el Papa Piccolomini, el Papa Pío III murió. Hay quien dice, yo ahí fabulo, hay quien dice que le ayudaron a morirse, ya que pues, el hombre no parecía quererlo, ¿no? Entonces le ayudaron a morirse, ¿no? Y después ya salió elegido, es decir, los cardenales españoles, que eran los que controlaba César, se pasaron con armas y bagajes al bando de Fernando el Católico, y el cual eligieron a Giuliano de la Rovere, Papa Julio II, archienemigo de los Borgia, que fue el que propicia al final la caída. Siempre digo además que los Borgias, que en realidad duraron 50 años y que son tremendamente valencianos, como somos los valencianos, porque fueron grandes, espectaculares, tremendos, y como una mascleta, efímeros, en 5 minutos desaparecen. Yo es que creo que en realidad que todos los escritores hablamos de lo mismo siempre, que cada uno tenemos nuestras cosas, ¿no? Pues, por ejemplo, mi buen amigo Javier es escritor de aventuras, ¿no? Y hace aventuras, ¿no? Entonces, y que creo que no somos capaces de salir de ese bucle, ¿no? Es decir, nos metemos en nuestra casita, ¿no? Y ahí estamos, ¿no? Yo no... En el caso de... Pues sí, efectivamente, tanto El silencio del pantano como Sucios y malvados son novelas negras contemporáneas, ¿no? Que están en la realidad. Pero las dos hablan de lo mismo, del poder y de la maldad humana, y de cómo los mecanismos del poder hacen que
Y el poder, no solamente el poder político, el poder económico, hay muchas clases de poder también, está el poder sentimental, el poder económico, hay de muchos tipos. Y todos ellos al final hacen que salga lo peor de nosotros mismos, ¿no? Con lo cual, a la hora de enfrentarme a los Borgia, en realidad yo no he tenido la sensación de estar haciendo otra cosa distinta, ¿no? Simplemente sí que he tenido que cambiar el envoltorio. Y eso implica evidentemente muchísimo más trabajo, ¿no? Es decir, porque creo que lo comenté contigo presente en alguna ocasión, yo como escritor de novelas negras me consideraba un escritor bastante holgazán. Por eso yo vivo en el barrio del Cabañal, en el barrio marinero de Valencia, y entonces mis novelas las ambiento allí básicamente porque así no me tengo que preocupar demasiado, ¿no? Es decir, si quiero que el personaje se pasee por el Café Flor, pues es el que tengo a 2 calles de mi casa, entonces tampoco me tengo que preocupar demasiado. Aquí sí que me tenía que preocupar un poquito más, ¿no? Pero no por un prurito de erudición, ¿no? Todo el mundo dice, qué bien documentado está esto y tal. Las otras también. Es decir, los procedimientos policiales y judiciales es algo que yo intento que sean veraces, que sean lo más parecido a la realidad. No por un intento de decir, mira cuánto sé, ¿no? Y cómo molo, ¿no? Pues eso, ¿no? Es porque en el acto de comunicación que se establece entre el escritor y el lector, los engranajes deben funcionar bien. Es decir, si yo quiero transportarte a la Italia a caballo entre el siglo XV y XVI, el antojo, ¿no? La ilusión, tiene que estar bien construida. Tiene que estar bien construida, porque si no, no te lo vas a creer. Y si no te lo crees, no puedes viajar conmigo 500 años atrás. Después, las reacciones humanas, es decir, todo eso son las mismas hace 500 años que ahora. Es decir, por el poder la gente se mata, ¿no? Y al Papa Borgia también le faltaron 7 votos al hombre. Y dice, pues, por lo que se hace, cuando te faltan 7 votos, pues puedes, ¿no? Para conseguirlos, ¿no? El mal de nuestro tiempo, ¿no? Yo no sé si es que Dios o el diablo en eso. Realmente le faltaron 7 votos. No sé si pues eso, que hay veces que Dios y el diablo les gusta jugar a las cartas, ¿no? En esto, pero de verdad le faltaron 7 votos, hasta que lo consiguió. En realidad, ese trampantojo, ¿no? Se tiene que crear bien, ¿no? Es decir, a mí, y me imagino que estoy en un auditorio de lectores y que eso a mí sí que me asustaba bastante, ¿no? Es decir, sí que me asustaba bastante el decir, a ver, no metas la pata en cosas básicas, ¿no? Es decir, pues por ejemplo, yo qué sé, si te encuentras, como me he encontrado novelas yo por ahí que dicen que tal soldado del ejército de Asurbanipal recorrió 30 kilómetros con 50 kilos a la espalda, y eso me chirría, me rompe el trampantojo, me rompe la ilusión, ¿no? Es decir, ni sabía lo que eran los kilómetros, ni sabía lo que eran los kilos. Es decir, que es una bobada, que a lo mejor eso ayuda al lector contemporáneo a decir, pues caray, que caminata se te fue el hombre y que cargado iba, ¿vale? Pero a mí, por ejemplo, eso me rompe la ilusión, ¿no? Que sería un poco el equivalente a ver en una película de vikingos, un señor con un reloj de pulsera, ¿no? Es decir, te rompe el trampantojo, que es esa ilusión falla. Entonces, en realidad, tanto la historia de El nombre del poder como El nombre de Borgia, las dos novelas, en realidad la historia que se está contando es la historia de la lucha por el poder y cómo controlarlo, ¿no? El resto es un trampantojo, pero el trampantojo tiene que ser cierto, tiene que ser verídico. Entonces, a mí en realidad estaba cómodo en lo que estaba contando, lo que necesitaba era más trabajo para decir, a ver, cómo pesaban, cómo medían, y tampoco hace falta hacer grandes alardes, ¿no? de erudición, ¿no? Es decir, no es por fardar, pero yo de los Borgia sé muchísimo más de lo que he puesto, pero claro, no pones todo porque entonces no sería una novela, sería un ensayo, ¿no? Es otras cosas, pero el trampantojo tiene que estar bien construido, porque si no, eso no se lo grande porque soy yo. No sé si no. Bueno, más por vocación que por no, pero a ver, todos, no sé quién decía que en realidad todas las novelas son autobiográficas.
Así que los escritores nos escondemos siempre detrás de uno de nuestros personajes, o estamos en todos, o hay algunos que nos hacen especial gracia y nos escondemos detrás de él, ¿no? Entonces, en el caso de Miquel de Corella, ahí es donde me he escondido yo, ¿no? Entonces no digo que mi mirada sea la misma que la de él, porque no sería así, ¿no? Pero es ahí donde yo me he escondido, ¿no? Y donde me he permitido, es ahí donde me permito analizar. ¿Y por qué? Miquel de Corella fue un personaje real, existió. Era un bastardo del conde de Cocentaina, de la casa de los condes de Cocentaina, que en aquella época eran los gobernadores. En valenciano es Jotinent, ¿no? Que sería lugarteniente. Pero bueno, básicamente era el gobernador del antiguo reino de Valencia en nombre del rey Juan II de Aragón, el padre de Fernando el Católico. Y era un personaje importantísimo, ¿no? Como muchos bastardos de aquella época, se fue a Roma tras la estela del cardenal Borja, ¿no? Es decir, pues para hacer fama y fortuna, ¿no? Entonces de ahí, y sí que se sabe, se le atribuyen entre 15 y 20 asesinatos, por orden, primero del Papa Alejandro y después de César. Esto que parece una crueldad, que las dos cosas, tiene también sus motivos políticos. Estamos hablando de una sociedad donde la legitimidad era por sangre. O sea, tú eras el duque de Milán porque tu padre había sido el duque de Milán, y si tú, Yolanda, querías ser duquesa de Milán y soy yo que ocupa la silla, pues no hay más remedio, o sea, solo hay un camino para que yo deje de ser duque de Milán, que estoy tan medio, ¿no? Es decir, la violencia política era un recurso más de la política. No es que fueran especialmente crueles, porque sí. Entonces, sí que se sabe que, pues, a Miquel de Corella parece ser que era bajito y muy poquita cosa, entonces por eso le llamaban don, y que había sido clérigo, lo cual no era nada raro, ¿no? Es decir, que se le diera un beneficio eclesiástico a un niño, que en realidad lo que cobraban eran las rentas, no era nada raro. Por ejemplo, Fernando el Católico, uno de sus bastardos, hizo que le nombraran arzobispo de Zaragoza, y la criaturita tenía 6 años cuando era arzobispo de Zaragoza. Al propio César, su padre consigue que el Papa Sixto IV lo nombre obispo de Pamplona con 12, ¿no? Y entonces, pues parece ser que Miquel de Corella había sido rector de la iglesia de Santa Catalina de Valencia con 9, una cosa así. En realidad, nadie pretendía que fueran clérigos de verdad, ¿no? Entonces, lo que hacían era cobrar las rentas que las cobraban sus padres, en realidad. Entonces, como todos los curas en Italia se les llama don, pues de ahí que viene Aldotico era Micheletto, pues don Miguelito, ¿no? Que era un señor de poca envergadura. De ahí que eso sí que está documentado, aunque no encontré, mira que lo busqué, no encontré ningún dibujo, entonces lo tuve que inventar, una cosa que los italianos aprendieron a temer en manos de don Micheletto, que le llamaban il capio valentino, el lazo valenciano, que era una especie de artilugio. ¿Saben ustedes lo que son unos nunchakus? Un artilugio parecido a unos nunchakus, que era una tira de cuero con 2 palos de madera que se encajaban entre sí, de manera que se encajaban sobre el cuello, y era como una especie de garrote vil portátil, ¿no? Y don Micheletto parece ser que era especialmente hábil con eso. Parece ser que era especialmente hábil, y además aquello estaba diseñado para que una persona bajita y de poca envergadura pudiese matar a alguien más grande que él. Sí, contar con cierta ventaja. Porque claro, que cuando tú mides 1,50 y pesas 60 kilos y tienes que despachar a un señor de 1,90, bueno, pues es que tienes una cierta dificultad, ¿no? Entonces, con eso, y parece que era especialmente hábil con ello. De hecho, hay un capítulo en nuestra novela, la anterior, que se llama El veneno de los Borgia, donde el propio Miquel de Corella dice: el veneno de los Borgia soy yo. Yo soy el veneno de los Borgia, porque esa es otra de las cosas. Los Borgia siempre se les asocia a veneno, cuando en realidad no envenenaron a nadie, nunca. Entre otras cosas porque no lo necesitaban. Cuando tienes a todo el ejército pontificio, más toda la Guardia Vaticana, más a Corella, ¿para qué quieres el veneno? Así te lo cargas y ya está, no necesitas envenenar a nadie, ¿no? La negra de los Borgia empieza con ellos ya vivos, ¿no? Sí, en su tiempo. En su tiempo ya empieza a generarse esa leyenda negra. ¿Por qué? Pues porque los italianos no consienten, o sea, que no son capaces de asimilar
que aquella gente que eran poco más que labradores ricos valencianos han llegado allí y se han hecho con el papado en 20 y pocos años, ¿no? Ahí tengo que hacer un poquito de historia porque ha habido dos papas españoles y los dos fueron valencianos, Calixto III y Alejandro VI. Bueno, nos peleamos con Portugal a San Dámaso porque le llamaban el Papa hispano, pero donde nació San Dámaso hoy es Portugal, con lo cual se llama bien un Papa portugués, pero le llamaban el Papa hispano porque cuando nació era Hispania, ¿no? Pero bueno, dos papas españoles, Calixto III y Alejandro VI. Calixto III es, llega a Roma por casualidad, le hacen cardenal por casualidad, y entonces hay un momento en el que las dos grandes familias romanas, los Orsini y los Colonna, que se iban repartiendo el papado, ahora te toca a ti, ahora a mí, ahora a ti, ahora a mí, ahora a mi primo, ahora a mi cuñado, ahora tal, llega un momento en el cónclave de 1455 que no se ponen de acuerdo. No consiguen ponerse de acuerdo y hay que elegir un papa. Y entonces se acuerdan de aquel cardenal valenciano que tiene 77 años, extranjero, que no conoce a nadie y tal, y dice, pues bueno, vamos a nombrar a este señor, lo hacemos papa y mientras tanto nos ponemos de acuerdo. Y se pusieron de acuerdo. Se pusieron de acuerdo en que se habían equivocado. Porque el viejo Calixto en 3 años consiguió colocar a todos sus parientes, hizo algo muy valenciano, ¿no? Ya saben ustedes que la paella y la corrupción, como en Valencia, en ninguna parte, ¿no? Entonces, consiguieron colocar a sobrinos, nietos, tal, vamos, se hizo con todo el poder del Vaticano en 3 años, ¿no? Entre ellos nombró a su jovencísimo sobrino, Rodrigo, con 19, vicecanciller de la Iglesia, que era una especie de vicepapa, prácticamente, cargo que ocupó durante 30 y tantos años. Bien, luego cuando Rodrigo es elegido papa bajo el nombre de Alejandro VI, pues corrigió y aumentó lo que había hecho su tío, ¿no? Y aquello los italianos no lo soportaban, no lo soportaban. Como muestra un botón, tras Alejandro VI, hubo otro papa, que fue Adriano IV, el protector de Carlos I de España, Adriano de Utrecht, que fue papa durante un año y poco, y el siguiente papa no italiano fue Juan Pablo II. Es decir, el papado era una cosa de italianos, siempre de italianos, ¿no? Que decir, no aceptaban a nadie. Después, evidentemente, también los Borgia intentan, en la figura de César, crear esa dinastía real en el centro de Italia, ese principado Borgia, que es lo que intenta hacer César. Eso tampoco se lo perdonaron, ¿vale? Y además, los Borgia cometieron, en mi opinión, un error gravísimo, ¿no? Que fue que no le dieron importancia a un invento que en aquella época tenía como 50 años, una cosa así, y que no les parecía importante, se llamaba la imprenta. Y no le dieron importancia, es decir, conforme iban saliendo panfletos que sus enemigos acusaban a César de acostarse con su hermana Lucrecia, al Papa también de acostarse con su hija, de incesto, de veneno, de no sé qué, de no sé cuántos, la famosísima fiesta de las castañas. La fiesta de las castañas es que se les ocurrió que en la noche de Todos los Santos el Papa organizó una fiesta en el Vaticano con todas las prostitutas de Roma, ¿vale? Que las puso en la sala principal del Palacio Apostólico y tiraban castañas por el suelo, ¿vale? Y las prostitutas tenían que recogerla, no les explico yo cómo, pero se lo pueden imaginar, ¿vale? ¿Vale? O sea, que era agachándose y sin usar ni manos, ni pies, ni codos, ni tal. Y entonces aquella que conseguía coger la castaña, pues se le daba un regalo de oro y tal. Eso es falso, completamente falso, eso no ocurrió jamás, ¿no? Pero claro, entonces claro, el Vaticano, pues eso, como Gran Lupanar, la Gran Babilonia, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso los Borgia no le dieron importancia. Pensaban que tal barbaridad nadie se le iba a creer, ¿no? Y sin embargo, no calcularon, que la gente se lo creía, porque es otra de las características que tenemos los seres humanos, ¿no? Que preferimos creer a saber, porque creer siempre es mucho más fácil y más si te encaja en tu visión previa del asunto, ¿no? Por eso las teorías de la conspiración y todas estas cosas funcionan muy bien, ¿no? Cuando pasas y dices las pirámides y dices, esto que lo hicieron los marcianos. Sí, claro, o sea, así lo entiendo, ¿no? Entonces, y los Borgia, y también después el gran error, o sea, el gran fracaso, es que perdieron. Si hubieran ganado, no hubiese habido ni leyenda negra, y serían como los Medici, grandes mecenas, grandes protectores de las artes, que también lo fueron, como los Medici, como los Sforza, también ellos potenciaron las artes y
la próxima vez que vayan a Roma, no pasen tan deprisa como pasa todo el mundo porque claro, todo el mundo entra en los museos vaticanos y ves la parte del Principio y te quieres ir corriendo a ver las estancias de Rafael, ¿no? Y pasas por donde está la colección de arte moderno del Vaticano, que es, pues eso, arte más moderno y tal, pero claro, tú estás en Roma, no quieres ver cuadros abstractos, ni cubistas, ni cosas de estas, pero es que esos son los apartamentos Borgia. Y justo por encima, donde está todas las obras de arte moderno sobre los lunetos, esos cuadros los encargó el Papa Alejandro, donde se pintó él mismo, a Lucrecia, a César, a tal. Es una obra del Pinturicchio y los expertos dicen que después de la Capilla Sixtina es la obra de arte más importante que tiene el Vaticano. Y sin embargo pasan por ahí, todo el mundo pasa por ahí corriendo y no se dan cuenta de que está allí. Y podrán ver las caras de César, de Lucrecia, del propio Papa. No hay nada más fácil que insultar a una mujer. Es facilísimo. El insulto, o sea, que los hombres, desde que el mundo es mundo, en el momento que nos hemos encontrado ante una mujer poderosa, más lista, más eficaz, más mejor que nosotros, siempre es el mismo insulto. Puta. Ya está, ¿no? Y asesina también. Sí. A ver, en el caso de la mala fama de Lucrecia, los literatos tenemos gran parte de la culpa, ¿no? Es decir, el primero que se inventa... A ver, ya en vida a Lucrecia la difaman. O sea, ¿por qué? Porque es el eslabón más débil, ¿no? Es decir, como es el eslabón más débil, es la mujer, o sea, es la única de los Borgia que es femenina, ¿no? Evidentemente, pues ahí es como el eslabón más débil, ¿no? Es decir, entonces por ahí le pueden atacar, ¿no? Es decir, bien es cierto que también su padre y su hermano tampoco ayudaron mucho en el asunto, porque la iban casando y divorciando conforme a ellos. Sí, es lo que se iba a comentar, fue como una especie de pero de peón que la fueron moviendo. Sí, pero ella y todas las princesas de aquella época, es decir, las educaba para ser eso, para ser princesas, estaban bastante, muy bien educadas, pero en realidad eran ganado. O sea, es decir, era para... Si yo quiero hacer la casa de los Braulio con la casa de los Rocha, quieren hacer una alianza, pues yo tengo una hija, tú tienes un hijo, nos lo casamos y tal, y vamos haciendo alianzas y tal. Entonces, las usaban como ganado, en realidad, ¿no? Es decir, ganado carísimo, pero ganado, ¿no? Entonces, claro, a los 11 años su padre la promete con el señor de Ayora. Luego rompe el compromiso con el señor de Ayora para casarla con el hijo del conde de Oliva, ¿vale? Después el papa, Rodrigo Borgia, es elegido papa, entonces, claro, noble valenciano de segunda, poco marido para la hija del papa, ¿no? Con lo cual la casa con un primo del duque de Milán. Después, claro, cambian las alianzas, necesita el papa cambiar de alianzas y entonces le pide al primo del duque de Milán que se divorcie de ella. Entonces, como este no quiere, le dicen, pues si no es por la buena, pues es por las malas, ¿no? Entonces le acusan de impotente y homosexual a la vez, ¿vale? No está mal. Lo que era motivo de nulidad matrimonial. El colegio cardenalicio declara a Lucrecia virgui tacta, embarazada de 6 meses. ¿Vale? ¿Para qué? Para casarla con el hijo de un bastardo del rey de Nápoles, que eran también aragoneses, por cierto, ¿no? Que es un bastardo del rey de Nápoles. A ese bastardo después lo matan. Se acusó a Micheletto de haber matado a Alfonso de Aragón, aunque en realidad fueron los Orsini, no fueron ellos, pero también se les acusó y no pudieron defenderse de ellos tampoco. Con lo cual, y luego al final la casan con el duque de Ferrara, ¿no? Y afortunadamente para ella digo, su padre y su hermano se murieron. Y es más, como duquesa de Ferrara, es ya cuando ella puede respirar y mandar a su padre y a su hermano a hacer puñetas, que también tenía derecho. Pero bien es cierto que Lucrecia también, no solamente es fascinante o sea, la pobre todo lo que le pasó, ¿no? Que por cierto murió con 38 años después de 11 partos. ¿Vale? O sea, lo cual era normal, o sea, a las princesas y reinas y todas esas cosas las querían para eso, o sea, las querían para que fueran parideras, ¿no? Es decir, había que mantener la dinastía con una mortalidad infantil del 70%, con lo cual tenían que estar pariendo constantemente, porque se iban a morir. De hecho, de los 9 hijos, hablo un poco de memoria, igual me equivoco, pero de los 9 hijos que tuvo con el duque de Ferrara, la edad adulta eran 3. Lo demás se murieron, incluyendo la que le mató a ella en el parto. Y Lucrecia además ha sido la única mujer en la historia que legalmente ha sido papisa. La única. Ha habido otras mujeres que han influido en papas, ¿no? Pero no eran
eran legalmente nada. O sea, que, por ejemplo, fue muy famosa Olimpia, la hermana del Papa Inocencio X, del cuadro de Velázquez, que está así, ¿no? Que, por cierto, al Papa no le gustó nada el cuadro. No le gustó nada. Cuando le enseñaron el Papa dijo, troppo vero, o sea, demasiada verdad. Es algo tal y como soy, estoy horrible. Bueno, pues su hermana, Olimpia, le llamaban en Roma la papisa, ¿no? Que fue porque se ve que tenía sobre su hermano una grandísima influencia, ¿no? Pero legalmente no era nada, era la hermana del Papa, su prima o como su cuñada, no era nada. En el caso de Lucrecia hubo en dos ocasiones, en el otoño de 1502 y en el verano de 1501, si no me equivoco, que el Papa Alejandro tuvo que salir de Roma. Y César no estaba, no había nadie más, y entonces la nombró a ella gobernadora de Roma. Lo único que no podía hacer, en lo que no tenía jurisdicción, era en asuntos eclesiásticos, evidentemente, porque como era mujer, pues no podía ni absolver los pecados, ni celebrar misa, ni nada por el estilo seguro. Pero en todo lo demás, ella era la gobernadora de Roma, y lo debía hacer muy bien. Luego también además fue gobernadora de Spoleto, gobernadora de Neri, ¿no? Y después, cuando se casó ella con el duque de Ferrara, y el duque de Ferrara estuvo en guerra prácticamente toda la vida, ella era la gobernadora de Ferrara y ella fue la responsable de la creación del primer orfanato de Ferrara, del primer hospital y de las primeras escuelas públicas. Tanto es así que en su tumba, en el convento de las Clarisas de Ferrara, pone Mater Matiae, o sea, madre del pueblo. Es decir, fue queridísima. Después, una vez después, cuando estuvo en Ferrara, dijo, pues no, ella Ferrara. Sin embargo, la historia, por culpa de Víctor Hugo, que hizo un drama infame que se llama Lucrece Borgia en francés, donde la pinta de súcubo, asesina de maridos, devoradora de hombres, etc. Donizetti hace una ópera, llega Alejandro Dumas en El Conde de Montecristo, le añade más y a partir de ahí se va generando una bola que ha llegado hasta nuestros días, ¿no? Con esos Borgias asesinos, depravados, incestuosos que no tuvieron nada que ver en realidad, entre otras cosas, porque es que los de verdad fueron más interesantes, ¿no? Es decir, yo creo que lo he dicho en alguna ocasión antes, no fueron criminales los Borgia. Eran políticos. Eran políticos, eran mucho peor. Buenos días a todos y gracias por estar aquí. Pues, ¿de dónde sale, no? esta semilla del maestro Azúcar? Pues sale de mi anterior novela, que también tiene un pozo de historia importante, que va de la Primera Guerra Mundial a la Segunda Guerra Mundial. Y yo, bueno, investigando, encontré unas cartas de unos emigrantes asturianos que habían emigrado a Cuba, y en esas cartas, a principios del siglo XX, escribían a sus familias. Eran unas cartas muy tiernas, sobre todo, ¿no? Y muy cargadas de incertidumbre. El emigrante en aquella época le generaba mucha angustia no saber de sus familiares, ¿no? Y también le generaba muchas dudas llegar a un país en el que cuando quería formar una familia pues no había mujeres digamos, peninsulares, ¿no? En ciudades como La Habana había un desequilibrio muy importante de la población, había muchísimos hombres y no había casi mujeres. Había mujeres de raza africana, había muchas mestizas, pero peninsulares había pocas. Por tanto, muchos de estos hombres que llegaban siendo unos chicos muy jóvenes, cuando sentían la necesidad de formar una familia, tenían que recurrir a sus pueblos, ¿no? Esto de casarse por poderes, esto de solicitar. Y era frecuente, como así yo encontré en esta carta de este migrante, que escribía a su familia diciendo que estaba muy bien, que tenía un buen empleo, trabajaba en un comercio de dependiente, pero que se sentía muy solo, ¿no? Y que si conocía a sus padres, una prima lejana, una chica que quisiera viajar a Cuba para casarse con él, pues que estaría muy feliz. Lo que pasa es que, claro, estamos hablando, este migrante era asturiano, en los viajes de ultramar, no podemos comentar en aquella época muy peligrosos, ¿no? Entonces, bueno, había que hacer un sacrificio muy grande para lanzarse a esa aventura de la migración. Y esa semilla de esta novela, pues es esa carta de ese asturiano que yo encontré solicitando a su familia una chica
para casarse con ella. De hecho, cuando los personajes viajan en febrero, ¿no? Mira, en febrero cruzar el Atlántico, ¿no? Estos barcos que no son los de ahora, pero había una razón, querían que los emigrantes llegaran en invierno, porque en verano empezaban los problemas con la fiebre amarilla y así les daban tiempo a aclimatarse. Es verdad que el grito de Yara, que es el que inicia el último alzamiento, la última rebelión contra la metrópoli, ¿no? En este caso de los cubanos, ya había empezado, empieza ese febrero, pero es que en Cuba cada 2 por 3 había rebeliones y alzamientos, o sea, esta no se tuvo en cuenta al principio. Entonces por eso viajan, por eso nadie le da importancia, esto se va a sofocar, el ejército va a acabar con este alzamiento porque siempre eran grupitos muy pequeños. En este caso, este último alzamiento se expandió por toda la isla y consiguió pues que se unieran, ¿no? los ejércitos, los mambises, porque mucha gente piensa erróneamente que los que querían la independencia de los españoles eran los africanos, la masa de trabajadores africanos, y no es así. Ellos estaban hasta aquí, claro, de injusticias, de malos tratos y de falta de libertad, pero era la clase criolla la que realmente, la clase intelectual criolla la que realmente quería esa independencia. ¿Por qué? Porque los que gobernaban, los que estaban en todas las instituciones oficiales eran peninsulares. Ellos y los criollos decían: venís de España aquí a gobernarnos a una isla, no sabéis cómo funciona la isla, nosotros somos los que verdaderamente sabemos lo que necesitamos y los problemas que tenemos. No querían que los peninsulares estuvieran allí pues ocupando todos los puestos oficiales, ¿no? Y bueno, eso fue a lo largo de los años un caldo de cultivo que acabó pues con esa planificación de ese último alzamiento que consiguió, bueno, como muchos sabéis, luego intervino el ejército americano con la guerra hispano-estadounidense, que eso daría para otra novela, así que mejor no entramos, pero bueno, consiguió pues que España perdiera las últimas posesiones de los personajes. Yo creo que son los más importantes. Tenemos personajes masculinos y femeninos y he evitado caer en la tentación, sobre todo en esta época, de poner personajes masculinos malísimos y personajes femeninos buenísimos, ¿no? Aquí hay masculinos malos y buenos y femeninos malos y buenos. Tenemos a Marta Altamira, es la protagonista. Su padre es médico, sus hermanos son médicos y ella quiere ser médico, pero ha nacido en una época en la que la mujer no podía acceder a estudios universitarios. Estamos en 1895 y las mujeres hasta 1910 no pudieron matricularse de forma oficial en las universidades españolas, y si alguna quería hacerlo tenía que pedirle permiso al Consejo de Ministros, y si se lo daban luego iba a clase escoltada porque les lanzaban piedras o las ponían en la última esquina de la clase porque si no distraía a los alumnos. Estamos en un contexto que la mujer, bueno, no lo tenía nada fácil. Tenemos a la criada, que es muy importante este personaje porque su marido la abandonó, se marchó a Cuba, pero la abandonó por infértil, ¿no? En una época en la que no se sabía quién era realmente el causante de esa infertilidad, ¿no? Ella carga con ese estigma, ¿no? Ella es la que no le dio hijos, pero tiene la oportunidad de viajar a Cuba, a la misma plantación donde está su marido, que es un mayoral, ¿no? Y va a enfrentarse a él. Tenemos luego personajes muy importantes como es Solita, María Soledad, ya en Cuba. Solita es una mulega. Las mulecas y los muleques eran los niños y las niñas de origen africano que se encargaban de acompañar a las mujeres solteras, porque no podían ir solas. Y Mar Altamira, que es la protagonista, quiere ser médico, aunque ya tiene 30 años, no la dejan pasear sola porque es soltera. Entonces le asignan a esta niña, una niña africana que tiene 10 años, ¿no? Y Solita la llama, a la mujer adulta la llama niña Mar, ¿no? Aunque la niña es ella y Mar es la mujer adulta. Y Solita es un personaje entrañable que representa a esos niños de origen africano y todo lo que padecían allí, ¿no? En este caso Solita y el hijo de la patrona tienen muchos enfrentamientos y bueno, la pobre está un poco sola, como su nombre indica, solita,
y a nadie le importa, ¿no? Porque en un momento se dice la vida de una niña africana de 10 años en esa época vale menos que un buey. Como bien dice Fernando, había unos pocos chinos en cada plantación, había un grupito de chinos que, claro, es muy curioso la forma en que estos asiáticos llegaban a Cuba, porque, claro, ver asiáticos en Cuba, dices, todavía hoy en día vas y ves a algunos asiáticos. ¿Cómo llegaban los asiáticos a Cuba? Bueno, pues de la forma más casi lógica, ¿no? En aquella época, Filipinas también era territorio, en una provincia española. Los asiáticos, los chinos, emigraban a lo que tenían a lo mejor más cerca, emigraban a Filipinas para trabajar. Entonces, allí en Filipinas los españoles los cogían, ¿queréis trabajar? Pues los metían en unos barcos y los que vais a trabajar os llevamos, os vamos a dar trabajo, y 3 meses más tarde desembarcaban en Cuba, sin ellos saber a dónde iban. Por tanto, de China iban a trabajar a Filipinas, en Filipinas los metían en barcos y desembarcaban en Cuba. Eran comunidades pequeñitas que no solían relacionarse con los demás, no se relacionaban ni con los africanos ni con nadie, ¿no? Y bueno, lo que se describe en la novela es que su barracón era el más limpio, porque los barracones de los africanos pues siempre estaban matando animales, desplumando, sangre por todas partes, suciedad, y los barracones, el barracón, solo había un barracón de los asiáticos, siempre estaba muy ordenado, muy limpio. Era gente que nunca se quejaba, nunca se lamentaba, pero habían adquirido una deuda muy grande porque les hacían pagar, encima de que los llevan a Cuba sin su permiso, les hacían pagar el pasaje e incluso les cargaban con los que fallecían por el camino. Por cada uno que fallecía les cargaban un dinero que ellos tenían que pagar. ¿Cómo pagaban? Con trabajo. 15 meses de trabajo, cambio del pasaje. Y si no querían quedarse, querían volver a su país natal, tenían que trabajar otros 15 meses gratis. Por tanto, ¿cómo sobrevivían si tenían que mantenerse? Muchos de ellos, como tú me comentabas, acababan suicidándose, porque para ellos contraer esa deuda tan grande era una humillación que no podían soportar muchas veces y acababan suicidándose. Es muy curioso el tema de los asiáticos, daría para una novela en sí misma. Aquí hay una pincelada de cómo llegan, se lo explica el maestro de Azúcar, se lo explica a Margarita Mira, que también lo desconocía. Pero mi señora, que venía yo a cantar el romance, que vuestras gestas, ¿qué hacéis de esta guisa? Por favor, a ver, está usted de doña Infanta, la infanta Urraca, y están así, un respeto, todos al final se delante de mi señora, ¿no? Por favor. Soy la desfocada. Por favor, vestir, pero ¿dónde? ¿Cómo vais? Pues si para otro siglo. Vista así como corresponde. Es que de verdad, si llega a venir el señor obispo... El señor obispo quita la cabeza. El que vean vestirse a una infanta... No, es que no pueden mirar, por eso tienen que inclinarse todos ustedes, por favor. Claro. Y vos, dama, tampoco vais muy... Mi señora, es que me habéis pillado sin el trousseau correspondiente. Pongo esto para que se os vea más Bien, adecuado. sí, yo, bien, perfecto. Por favor, mantengamos las formas, que es la infanta de Castilla, que de ella dependen nuestros designios. Y ya el romance, pues vendrá luego. Guapa. Bueno, como ven, el vestirse una infanta no es fácil, Yo tengo a mi criazona. Señora criazona, es que ha huido con la pandereta, pero como ves, no es difícil, no es fácil, no... Uy, pues de su talla, ¿eh? Pero luego desluce, ¿eh? Seguimos. Pues nos vamos a Zamora. Nos vamos a Zamora en un momento histórico muy complicado. Como ella la llama en la novela, no Zamora, sino Segura, que era el nombre que tenía la ciudad en aquel momento, y nos vamos a conocer a un grupo de personas que están viviendo una guerra en la que no sé si tenían muchas ganas de meterse, pero que al final les tocó.
Y tenemos como dueña y señora de la ciudad a mi señora doña Urraca, que está aquí la pobre sin su criazona pasándolo muy mal. A ver, el criazón que viene en este caso. Es muy adelantada por su época. Sí, no, ya os digo, yo les digo a ustedes que como venga el señor obispo acabamos con una hordaría, pero bueno, de momento ella tiene que lucir como le corresponde. Ahora viene cuando la matan. Que tengo que esconder mi melena. Esa melena que cae por la almena, como era, ¿cómo se llama? Rapunzel, ¿no? Totalmente igual. Pues mi señora doña Urraca, cuéntenos vuesa merced. Muy bueno. Está usted bellísima. Esto tiene su aquel. Cada tiempo tiene su afán. No tengo mi reflector para mirarlo. Vamos, no me digan, por favor. Apañado. Ya tenemos a la infanta en sus debidas condiciones. Bueno, Pues dígame vuesa merced. después de haber dejado aquí a Yolanda sola. No tan sola. ¿Dónde estamos y a dónde viajamos? Me presento, soy la infanta doña Urraca, primogénita del rey Sancho, primero conde de Castilla, luego por matrimonio rey de León. Perdón, rey Fernando. Es verdad, perdón, Fernando. Muy bien, María. Señora, está el sol muy mal. Me poní nerviosa. Soy la primogénita, soy hermana de don Sancho, ahí sí, hermana de don Alfonso, y hermana de doña Elvira, otra infanta. Bueno, hay un suceso importante que es el reparto de la herencia, el reparto de los terrenos cuando muere el rey Fernando y sobre todo cuando muere doña Sancha, su esposa, que era la que mantenía unidos a sus hijos. Entonces, nada, el rey Fernando tiene una decisión en aquel momento muy comentada, que es dividir el territorio, dividir los terrenos en el que él reina, entre sus 3 hijos varones. ¿Por qué? Bueno, pues cada uno tiene una teoría. Yo creo, o la teoría que tengo yo, es que él, su herencia, su linaje, es el castellano. Él hereda Castilla, ¿no? Entonces, y luego reina sobre León por su matrimonio con doña Sancha. Entonces, él quiere dejar ese legado a su primogénito, que es don Sancho, y le deja Castilla. Al segundo Alfonso le deja León, pero León en aquel momento es más poderoso que Castilla. Entonces a Sancho no le gusta nada que le hayan dejado bailar con la más fea, digamos. Entonces cuando muere la madre, que es la que hacía un poco de unión, la guerra está servida. Se me cae esto. A ver, señora, que la toca. Bueno, a ver, mira, me la quito y ya está. Soy una descocada, mi dueña, lo siento. Entonces, esa decisión conlleva una guerra, un enfrentamiento entre hermanos. Y ahí es donde surge la leyenda. Sancho gana todas las batallas a su hermano Alfonso. En la última le hace huir. Bueno, primero cae preso, luego se busca asilo en la taifa, en una de las taifas que le rinden tributo. Y Sancho va conquistando, asumiendo todo el territorio que tenía su hermano Alfonso, hasta que llega a Zamora. En Zamora está doña Urraca, la infanta, la verdadera primogénita, la mayor, que además tiene una preferencia por su hermano Alfonso, porque lo crió ella. Entonces ella piensa que es el más indicado para reinar todo el territorio, el más inteligente, porque lo ha educado ella.
y se reúne, ahí se quedan aisladas las últimas familias leales a Alfonso, de las familias leonesas, las nobles, y no quieren rendir el último bastión, que es Zamora, su unidad. Y ahí empieza él. El personaje de la infanta Doña Urraca es el personaje histórico. Creo que no le han sacado ningún tipo de potencial en ningún lado, porque es un personaje fascinante. Una mujer muy vilipendiada por sus enemigos, con lo cual debía tener un peso político brutal para que se inventaran después que había incesto con su hermano y esas cosas, ese tipo de insultos al final era porque tiene un peso político muy importante y manejaba los hilos desde la sombra. O sea, después cuando reinó su hermano Alfonso, que era lo que ella quería, estuvo continuamente detrás de él en todas las tomas de las decisiones. Era una mujer con las ideas muy claras, con mucho poder, ya no solo político, sino económico. Hay una cosa que se llama, que no sé si lo conocen, el infantazgo, que ahí me costó entender. El infantazgo era una prebenda de las infantas de Castilla y de León, que era el control, tenían el control económico de todos los monasterios reales, todos los monasterios que dependían de la corona. Ellas lo controlaban a nivel económico y político. Eso es un poder tremendo. Entonces, ella tenía las cosas muy claras, sabía a dónde quería llegar a la corona, sabía qué era lo que tenía que hacer para que las cosas le salieran a ella como quería. O sea, es un personaje, a mí me parece brutal. Y la ha sacado muy poco partido, me parece. Pero porque es que si no me aburriría de escribir siempre la misma época, ¿sabes? Yo lo digo siempre, yo soy una contadora de historias, entonces me tiene que llamar una historia para contarla, me da igual la época. Me documento sobre el marco histórico y yo cuento una historia. Me da igual contar una historia de la Primera Guerra Mundial o una historia de la Edad Media. Es un reto y a mí los retos me gustan mucho, si no me aburro. Entonces, salto temporal, de narración, de ritmo, de todo, porque yo me lo paso muy bien escribiendo las novelas. Me sumerjo en la historia y me apetecía contar una historia diferente, que no tuviera, no me entengáis mal, no tanta carga histórica, porque es una leyenda y las leyendas son fascinantes, tienen un punto de verdad, pero puedes jugar mucho más contando esa historia. Entonces es un reto. Claro, a ver, es difícil porque tenemos que adentrarnos en la mente de las gentes del siglo XI. Entonces eso es muy difícil y el contexto social, las leyes, las normas, la ideología es completamente diferente a lo que vivimos ahora. Eso, pues, bueno, lo de mi dueña no podemos contar, porque pasa al principio de la novela. Ella se ve obligada por ley, por un juicio que hay, a casarse con su agresor. Que ahora nos podemos llevar las manos a la cabeza, pero antes era una medida de protección para la mujer y para el futuro niño que se hubiera engendrado de esa agresión, de esa violación. ¿Por qué? Porque una madre sin un padre, un cabeza de familia que sustentara y protegiera a esa unidad familiar estaba condenada a la muerte. Y sin el soporte del pueblo, del grupo, tendría que irse y adentrarse en los caminos sola, sin la protección del grupo, era la muerte. Entonces, realmente era el casarse, el obligar al agresor a casarse con su víctima, era una medida de protección para la mujer. O sea, ese clic que nos hace cambiar la mentalidad, porque era la mentalidad suya. Y si lo piensas, tiene su razón de ser, aunque ahora nos llevemos las manos a la cabeza. Mi dueña es una criazona. Las criazonas no eran siervas, no eran sirvientes, criazonas y criazones. No eran sirvientes como tal, era un modo de semi-esclavitud, porque al señor que servían era él el que decidía si se podían casar, con quién se podían casar, cuántos hijos podían tener, dónde iban a vivir, sirviéndole a él. O sea, esas cosas nos chocan ahora, no es un siervo como tal, es que decidían completamente sobre su vida. Es un choque cultural importante.
Y bueno, dentro de los personajes hay dos historias que tienen el mismo punto, que es la de mi dueña y la de Helvira, y acaban de muy diferente manera por esa protección del pueblo, ¿no? Por el apoyo de los demás. Hay que intentar eso, verlo desde la mentalidad de esa época. Es una época en la que los judíos estaban bajo la protección directa de la corona. O sea, estaban bajo la protección del rey. Y solo podían rendir cuentas al rey. Entonces, bueno, estaban en una situación que para el resto de la sociedad estaban como ahí apartados porque estaban protegidos por la corona. Pero a la vez eran extranjeros, o sea, venían sobre gran parte de ellos de territorios árabes, entonces que estaban todavía ahí en lucha y en pugna. Me parece una situación, no había todavía juderías, había muy poquitos judíos, ellos vivían en sus casas, pero no había una comunidad judía como podemos entender más adelante. Y bueno, yo meto ahí mi cuña de la historia de la medicina, que me encanta, y yo tenía que meter algo de la historia de la medicina en la Edad Media, que es fascinante. Completamente. Lees ahora remedios y técnicas que hacían que decías, Dios mío, esto cómo lo podían decir, cómo lo podían pensar y cómo lo podían hacer. Pero había, y hay alguna escena fuerte, digamos, cruda, pero era lo que había. Y a mí eso me encanta, describir esos remedios y esas acciones. Estamos casi enmarcada esta leyenda del cerco de Zamora en las mocedades del Cid. Entonces, son dos caballeros que están iniciando su carrera como caballeros, que son muy jóvenes, sobre todo Alvar, que es más joven que el Cid. El Cid ya despunta en la batalla, ya empieza a ser conocido, ya es uno de los hombres de confianza del rey Sancho, y Alvar quiere emularlo porque su sueño es ser caballero, ir a la guerra, conquistar territorios, pero no deja de ser un adolescente. Entonces sí, o sea, pescozones se tienen, te dan ganas de dárselo. Y además lo que quería contar sobre todo es esos inicios del que luego será un hombre de guerra, que yo en mi imaginario decía, vale, todo el mundo tiene que tener un comienzo y todo el mundo tiene que tener ese clic cuando tú pensabas que ir a la guerra y ser un caballero y servir al rey era una cosa, que son tus sueños, y cuando te encuentras te das de frente con la realidad de la guerra, de un asedio, de todas las consecuencias para la gente que te rodea, que no somos de piedra, y a pesar del asedio ahí se crean relaciones entre los enemigos, ¿no? Y es ese choque de la realidad de esto es lo que voy a vivir. Es un tema controvertido porque es que históricamente no hay nada, todo es la cuestión de leyenda. Todo es la leyenda, no hay nada. Solo se sabe que ocurrió un hecho histórico que cambió el curso de los acontecimientos, pero no se sabe nada más. Todo lo demás ha sido cuestión del imaginario colectivo y de la leyenda. Hace poco, bueno, no sé si conocen Zamora, la muralla de Zamora, hay un portillo que se llamaba el portillo de la traición, que es en roca con la leyenda de Cantigas de Sangre. Pues hace poco cambiaron el nombre, el Ayuntamiento de Zamora, del portillo de la traición por el portillo de la lealtad. A nivel político, o sea, se montó ahí un debate tremendo. No se sabe qué pasó. No se puede hablar de traición y de lealtad sin saber a nivel histórico. Bueno, los castellanos tienen su visión y para ellos será traición, los leoneses tienen la suya y para ellos será lealtad. ¿Qué pasó en realidad? Bueno, pues cada uno cuenta su visión de la película desde su punto de vista. Según le fue. Ya está. Pero como leyenda es potente, ¿eh? Como leyenda es una leyenda muy... Y como tú dices, que todas las leyendas están basadas en algo de verdad. Claro. ¿Qué pudo pasar ahí? Es lo que intento dar sentido en la novela, porque hay cosas de la leyenda que dices, esto
no me cuadra esto. O sea, si yo lo cuento esto en una novela me van a decir que esto no pudo haber pasado así. Luego la realidad supera ampliamente la ficción, siempre. Pero bueno, ahí sí que hubo una traición, hubo un asesinato, entonces algo pasó que no ha trascendido la verdad a nosotros, solo ha trascendido la leyenda. Yo intento dar una explicación. Pues vamos a dar comienzo al acto de entrega del premio del 13º Premio de Novela Histórica Ciudad de Úbeda y va a empezar hablando el Ayuntamiento de Úbeda, concretamente Elena Rodríguez, concejala de Cultura. Gracias, Pablo. Bueno, buenos días a todos. Como siempre, un verdadero placer y un honor formar parte, además de uno de los momentos más importantes de este certamen internacional de novela histórica. Y desde la ciudad de Úbeda nos supone un orgullo tener colectivos tan importantes como es Cero Culture, con su director al frente, con Pablo Lozano, que hacen un trabajo maravilloso para que la ciudad de Úbeda un año más seamos el epicentro de la literatura, en este caso de novela histórica, aunque algunos de los autores no quieran encajarse en este género, pero para nosotros es un verdadero orgullo y satisfacción que podamos hacerlo, sobre todo porque este es un espacio no solamente de fomento a la lectura, sino fomento también de la creación cultural y de la creación literaria, precisamente con los premios que se otorgan. Voy a agradecer, en primer lugar, ya lo he hecho por supuesto a la Asociación Cero Culture y a su director, pero también a aquellas instituciones públicas y privadas que hacen posible que este certamen a día de hoy pues sea uno de los más importantes de nuestro país. En primer lugar, a la Diputación Provincial de Jaén, y se encuentra aquí nuestro diputado de Promoción y Turismo, porque es una institución, y tengo que decirlo y lo digo siempre con orgullo porque es verdad, es la institución pública que a día de hoy hace una apuesta muy decidida por la cultura en la provincia de Jaén y especialmente en la ciudad de Úbeda, y están presentes prácticamente en casi todos los grandes eventos culturales que se realizan a lo largo del año en nuestra ciudad. Por supuesto, también es un placer contar con la presencia de Vicente Ruiz, que es secretario de la UNED, la Universidad a Distancia, que es la universidad más grande de Europa, que tiene sede en Úbeda y que, al igual que la Diputación Provincial, son una institución que a día de hoy pues también forman parte del desarrollo cultural de la ciudad de Úbeda y que imprimen también ese carácter académico a todo aquello en lo que participan. Así que muchas gracias, Vicente. Cómo no, Fundación Caja Rural, y está aquí su gerente Luis Jesús, que también es una fundación que invierte parte de sus ingresos en el desarrollo cultural de la provincia de Jaén, y como siempre Úbeda, siendo capital cultural de la provincia de Jaén, como no, también están presentes en multitud de acciones, tanto propias como del ayuntamiento, que vamos de la mano para impulsar este tipo de acciones. Voy a seguir, no quiero dejarme a nadie, son muchas las instituciones. Como estoy viendo a Carlos aquí, a Ediciones Pamia, sin ellos, obviamente, este premio no tendría la altura que tiene, porque es verdad que el premio económico es importante, pero la publicación del libro al final es lo que cualquier escritor quiere ver en las calles, ¿no? Tener su obra publicada y que pueda llegar a todos los rincones y se pueda disfrutar y leer. Así que muchas gracias, Carlos, por tu implicación, como siempre, en una edición más. Pero también no están aquí instituciones privadas como el Hotel Palacio de Úbeda, donde estamos hoy entregando este premio y haciendo estas presentaciones, es también uno de los colaboradores fieles del certamen, y por supuesto muy agradecidos de que nos abra las puertas de su casa para poder hacer este tipo de eventos. El Palacio Vela de los Cobos, donde se han hecho más presentaciones, el Hotel también Álvaro Fáñez, 9 Leyendas, Gráficas La Paz, me dejaré mucho, ¿no? Fundación Unicaja. Ay, Fundación Unicaja. Perdóname, que no eres tú el que viene habitualmente y se me ha pasado. Es la primera vez, pero es verdad. Fundación Unicaja, que también es una institución que colabora en multitud de actividades culturales, fundamental para nosotros también, y también para agradecerle que esos ingresos que ellos tienen reviertan socialmente, esa responsabilidad social compartida la tengan en un acontecimiento tan importante como este. Cómo no, al jurado que prestigia este premio, ¿no?
que hacen un trabajo también increíble, que además cada edición yo creo que es más difícil, ¿no?, hacer la selección de quienes van a recibir este galardón. Me he dejado para el final a la premiada Ana Salamanca, que yo creo que debuta, ¿no?, en la novela con esta novela histórica, Los últimos guanches, y que lo ha hecho, yo creo, de la mejor manera posible, ¿no?, recibiendo este premio, este reconocimiento a ella y a la cultura en general. Así que enhorabuena a Ana por esa novela. Yo espero que tenga muchísimo éxito y que esto sea un incentivo, pues, para que siga escribiendo y dándonos muchas más alegrías a los lectores. ¿Qué puedo decir? Los autores son impresionantes. Bueno, también a la comisión lectora, no sé si lo he mencionado, que son fundamentales para poder hacer esa selección, que cada año hay más obras que se presentan al certamen y cada año tienen más trabajo. Y es una labor que se hace de manera desinteresada, pero que es fundamental para hacer esa criba y llegar a las obras que luego finalmente son premiadas. Quería terminar diciendo que es verdad que los autores sois fundamentales en la sociedad, lo habéis sido siempre históricamente y lo seguís siendo, porque sois generadores de ideas a través de vuestras historias y generáis también opinión y hacéis una reflexión sobre todo de la condición humana, ¿no? Lo veíamos en esta última presentación, que, ¿no?, esas cosas que queréis expresar de la condición humana lo hacéis a través de una historia, ya sea de género histórico o de cualquier otro género. Así que felices de que en Úbeda podamos acoger un evento de esta altura y espero que sean muchísimas más las ediciones que podamos celebrar este certamen, gracias, por supuesto, como no, al trabajo ingente que llevan haciendo la Asociación Cero Cultura y Pablo Lozano, no solamente en el certamen, sino en muchos otros acontecimientos culturales que hacen a lo largo del año en esta ciudad. Me dejaba, creo que, a los recreadores históricos, que también le dais esa singularidad al certamen, ¿no? Tener la posibilidad de estar viendo acontecimientos históricos en plena calle, en cualquier plaza o rincón, este año con la Segunda Guerra Mundial o con el movimiento impresionista, pues yo creo que es también algo excepcional. Y lo que más me gusta, Pablo, lo que más me gusta de verdad es que lleguéis a los centros educativos y que fomentéis la lectura y que generéis ese gusanillo, ¿no?, por la pasión de la lectura, hoy en día que es tan difícil con las nuevas tecnologías, que sabemos que los jóvenes y los que somos padres y tenemos hijos adolescentes o madres, sabemos lo difícil, ¿no?, que es fomentar la lectura en casa cuando tienen dispositivos que son muy, muy atractivos. Y se lo decía a Carlos hace un momento, esperemos que la inteligencia artificial no suplante la genialidad humana y la creatividad, porque entonces estaríamos dando un paso hacia atrás en la evolución humana, yo lo creo así, sinceramente. Así que enhorabuena a todos los escritores y escritoras que están hoy aquí, muchas gracias, ¿no?, por participar de este certamen y por supuesto a todos los medios de comunicación especializados que han venido a cubrir el evento, que sin vosotros no tendríamos la repercusión ni llegaríamos a tantos sitios como llegamos, ni tendríamos el prestigio que tenemos. Así que, como digo, muchas gracias a todos y enhorabuena a la selección. Con este premio, el jurado reconoce por unanimidad que la obra aborda un episodio histórico novedoso y bastante desconocido para el público. Destaca que la autora consigue armar una línea argumental muy bien definida que atrapa desde el principio hasta el fin. Asimismo, presenta personajes configurados con acierto y con grandes dosis de originalidad que ayudan a construir una obra narrativamente interesante para el lector. En Úbeda, a 19 de octubre de 2024. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Quería darle las gracias, a ver si no me olvido de nada. Quiero darle las gracias en primer lugar al certamen de novela histórica, a Pablo y a todos los de la organización del certamen de novela histórica de Úbeda, porque hacen posible que nos reunamos en torno a los libros y a la lectura, en torno sobre todo a este género maravilloso. Antes decía la representante del ayuntamiento que algunos no quieren adjudicar
que les enmarquen solamente en este género, a mí no me importaría, me encanta la novela histórica y además hacen posible trasladarnos directamente con esas recreaciones históricas maravillosas, trasladarnos directamente, por ejemplo, a donde hemos estado esta mañana, a la Francia ocupada poco antes del desembarco de Normandía. Quiero darle las gracias también a la editorial Pamies, por supuesto, a Carlos y a Conchi, que está por ahí también, por su dedicación y por haberse convertido en algo así como en mis hadas madrinas y haber hecho realidad mis deseos, mis más íntimos deseos y tener por fin mi primera novela, Los últimos Guanches. No quiero olvidarme del Ayuntamiento, de la Diputación, de Unicaja, de todos los que ya ha nombrado la concejala, porque hacen posible que esto pueda suceder. Fíjense que yo tenía unos 7 años, era una niña pequeña, cuando llegó a mis manos el libro de Elena Fortún, de Celia, que veo a muchas lectoras que están haciendo así por ahí, pues tenía la misma edad que Celia, están todavía en casa de mi madre, esos libros, y ahí empezó todo, porque descubrí primero mi pasión por la lectura, no pude dejar de leer ya desde entonces, y además mi vocación. En el tercer libro se titula Celia quiere ser novelista, y yo dije, pues yo también. Y ahora tengo 51 años y sigo teniendo el mismo sueño ingenuo que aquella niña pequeña. Entonces, por eso yo creo que en mis historias siempre hay también algún personaje que es un soñador, un loco soñador que se embarca en aventuras, como hace David Levy, por ejemplo, en Los últimos Guanches, que quiere seguir a Colón, aunque luego acabe en Canarias, y conoce allí a esos dos personajes femeninos que son históricos y son mujeres fuertes, poderosas, ambiciosas, valientes. Una de ellas seduce al mismísimo Colón, al rey Fernando, y esclaviza a miles de guanches. Y la otra es una aborigen canaria que consigue liberarlos en una época en la que América todavía no tenía ni nombre. Y aquí ya se consigue todo eso. Entonces, quiero darle las gracias a todos los que están aquí presentes por leernos, porque sin los lectores no somos nadie. Además, eso es lo que al final todos los autores que están por aquí lo dirán igual. Estamos deseando que nos lean, que nos digan, no sé si será el ego o qué será, pero estamos deseando que nos digan qué bien, cómo me ha gustado el libro, y entonces ya sientes que todo ha merecido la pena, todo el esfuerzo. Me van a permitir que tenga un recuerdo cariñoso a mi hermana Begoña, que no está ya con nosotros, pero está muy presente en todos nuestros corazones, en mi corazón desde luego. Y quiero dar las gracias también a mis amigos. Le doy las gracias a mis amigos, a mi familia, a mi marido, que están siempre a mi lado, se han venido desde Canarias, desde Valencia, desde Salamanca. Salamanca y Canarias son mis dos tierras, la de adopción y la de nacimiento, y además son los dos escenarios que están presentes en Los últimos Guanches. Salamanca con sus calles antiguas de piedra dorada, con su universidad, su sabiduría ancestral, y Canarias, que son esas islas maravillosas que si no conocen tienen que visitar, porque son unas islas de las que yo me enamoré antes de poner el pie en tierra. Desde el avión ya me enamoré del exotismo de sus volcanes, de su paisaje, lo benigno de ese clima maravilloso, que no me extraña que los guanches lucharan y se resistieran a perder, porque son unas islas maravillosas. Y un pedacito de la historia de ese lugar está presente en la novela Los últimos Guanches. Gracias. Nos queda escrita, nos queda sobre todo la versión de los que llegaron, de los conquistadores, de los castellanos, de los guanches. Claro, es más difícil encontrar esa versión. Ahí hay que hacer más un ejercicio de pensar cómo pudo ser, con lo que tenemos, pero hay crónicas históricas estupendas, súper completas, que además reflejan muchas veces las leyendas que se transmitían de generación en generación los guanches. Entonces, luego los castellanos las escucharon y las reflejaron por escrito. Entonces,
también ahí vas viendo, o imaginando más bien, cómo sería esa otra versión de la historia, que sí que es más difícil de encontrar. Pero tengo que agradecer a la Universidad de Laguna, que ya hemos hablado de Laguna, y a la Universidad de Las Palmas, porque hay unos historiadores magníficos que, igual que no se enseña en las escuelas a los niños, en la universidad sí se investiga. Tienen investigado el papel de la mujer, qué comían, cómo vestían, qué hacían. Entonces, cualquier duda que tú tengas escribiendo, yo empezaba a escribir, que más o menos tenía clara la historia de este capítulo, pero claro, de repente decía, y había cristales. Se iba a asomar Bobadilla a la torre del Conde en La Gomera. La torre del Conde todavía existe, entonces no hace falta imaginarla, está allí, la puedes ir a ver. Te lo puedes imaginar a Beatriz de Bobadilla asomándose por aquella ventana, pero luego te piensas, ¿y aquella ventana? ¿Habría cristales? ¿Habría cristales? ¿Cómo se diría? Pero tendría, claro, habría frío y esto te lleva a investigar, y todo eso sí que lo encuentras, porque es verdad que hay grandes historiadores. Alguien dijo ayer en alguna presentación de algún libro, no recuerdo quién fue, o un autor, que quería agradecer precisamente a los historiadores, porque claro, nos dejan la labor hecha. Tú nada más tienes que acudir a la fuente y está ahí, el trabajo está ahí, hecho. Luego nada más hay nuestra imaginación como salta y es saltarina, y cuando vas leyendo, al final el proceso de documentación era antes de, pero muchas veces durante, mientras. Entonces al final una página muchas veces te suponía varias horas, varios días, porque ponías a leer, espérate entonces, y vas saltando de un artículo publicado a otro, a un libro, verdad que el personaje quizá más entrañable sea Carmina, porque comprendemos su lucha, sufrimos con ella, y siempre, como es el personaje, los personajes más vulnerables son siempre los que al final nos atrapan más. Es una persona, como lo dije antes, es una mujer fuerte y muy valiente. Dense cuenta que Garmira logra, a pesar de ser aborigen y ser esclava, ella fue esclavizada. En la novela Garmira acaba siendo adoptada por unos castellanos que están viviendo en Canarias, pero en la realidad es un personaje histórico, y lo poquito que se sabe de Garmira, que no es que sea un personaje muy estudiado, pero de lo poquito que se sabe del personaje histórico de Garmira es que fue esclavizada y sirvió en casa de un noble castellano en Las Palmas de Gran Canaria. Excepto que esa faceta de sirvienta la hemos reconvertido en una novela, pero que una sirvienta que ha sido esclava, que se ha criado como un aborigen, es el ansia de poder, de dominio y de sacar dinero directamente. Entonces sí, se esclavizaron muchos, y era sobre todo para poder tener, pues cuando comenzó, ¿no?, los cultivos de azúcar, por ejemplo. Entonces es el dinero que mueve ahí, dinero, economía y poder, ¿vale? Es el binomio ahí que hace girar un poco la novela, y yo creo que el mundo. El amor, gracias a Dios, también está ahí metido en ese motor que hace girar el mundo, y también la novela, pero sí, es verdad. Igual que de Garmira es un personaje más desconocido, Beatriz de Bobadilla es Beatriz de Bobadilla y Ulloa, porque su tía, que llevaba el mismo nombre y el mismo apellido, era camarera real de la reina Isabel la Católica, y se llamaba también Beatriz de Bobadilla. Pero ella también sirvió en la corte de Isabel la Católica. Le llamaban la cazadora porque era hija del cazador del rey, del cazador mayor. Y de ella se ha escrito mucho, y normalmente se le llama, con adjetivos, alrededor de su nombre aparecen adjetivos como cruel, sangrienta, porque probablemente es cierto que era así. Lo que pasa es que tenemos que pensar que en aquella corte, en aquel momento, las mujeres tienen un destino claro, que es el matrimonio, y no pueden hacer su voluntad. No hay forma de que una mujer se realice, ni siquiera de que pueda
poner por delante lo que ella, sus propios deseos, anteponiéndolos a los intereses de su marido, a los intereses de... Entonces, Beatriz de Bobadilla, sí es cierto, probablemente que fue una mujer cruel, ambiciosa, pero también es verdad que la desterraron, la enviaron a La Gomera casándola con un noble que vivía en La Gomera y que ella no conocía, porque el rey Fernando se había fijado en ella, porque se había sentido seducido por... Entonces, claro, en medio de una corte de intrigas, de poderes, de envenenamientos, de luchas, en medio de esta corte, que una mujer demuestre su valentía, su fortaleza, aunque sea a través de la ambición, también podemos llegar a entender por qué esa era su reacción, ¿vale? Porque al final utiliza los mismos medios, y yo creo que en el libro eso se refleja. Ella fue seducida y fue siempre perseguida por su belleza. Hasta el mismísimo Almirante Colón se dice en las crónicas históricas que recaló en La Gomera sin tener por qué, y se había encontrado ya antes con Beatriz de Bobadilla. Entonces, es verdad que ella utilizó ese poder de seducción que tenía, que le daba su belleza por encima de los hombres, pero se lo habían enseñado desde la cuna. Esa era el arma que ella tenía desde la cuna. Entonces, se valió de las mismas armas que le había puesto en las manos en la corte cuando nació. La narrativa. Lo podemos leer con seguridad. La narrativa. Relatos cortos es, aunque los autores que me escuchen y le gusten más los cuentos que la novela, pero es que yo soy amante, yo ya lo he dicho, de verdad, que la historia es real, que mi madre lo puede confirmar. Todavía están los libros de Celia allí. El tercero se titula Celia quiere ser novelista, y yo ya en ese momento lo dije. Lo que pasa es que luego lo he mantenido silenciado mucho tiempo porque me daba como vergüenza decirlo en voz alta, pero ahora sí lo voy a decir. Yo, de verdad, quiero escribir novela. Eso es mi sueño y es a lo que me querré dedicar el resto de mi vida. Pero me sirve de entrenamiento contar una pequeña historia, también me gusta. Un relato breve, son mucho más difíciles, claro. Es más, cuanto más cortos, yo diría que más difíciles. Porque tienes que recoger en muy pocas palabras lo que en una novela tienes espacio para llegar a ese lugar. Y obras de teatro he escrito muy poquitas. Esa era la única que había escrito cuando se ganó ese premio, que la estrenaron en Valencia precisamente, que tengo por allí gente de Valencia también. La estrenaron en Valencia. No pude ir al estreno porque era la época justamente de la pandemia, entonces fue un poco raro, difícil y no pude disfrutarlo tanto, pero me encanta el teatro, me encanta la poesía, me encanta leer todo tipo de géneros, todo tipo de novelas, pero desde luego, si tengo que elegir, es verdad que me quedo con la novela histórica, para escribirla y para leerla. Parece que lo estoy diciendo porque este es el certamen de novela histórica, pero es que es verdad, es que es cierto. No, porque tienen que descubrirlo. Tienen que leer para descubrirlo, pero hay muchos barcos, y todos los barcos te llevan siempre a algún destino y pues sí, te pierdes ahí mirando el horizonte y diciendo, ¿y qué habrá allí? ¿Qué habrá después? ¿Qué habrá al final de ese horizonte? En esta época casi todos pensaban que el abismo, empezaron a descubrir que no, que había más, que había algo más detrás. Y quién sabe, sí, fue un